con La Verdad de la Milanesa por la www.ahorafm1073.com y estoy en comunicación con humorista, compañero, militante, periodista, Conrado Geiger. Muy, pero muy buenos días. Gracias por estar en nuestro programa. Hola Fernando, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, siempre tratamos de tener un artista, ¿no? Bueno, debido a que también nosotros los integrantes de este programa estamos muy, muy ligados, ¿no? Al arte, más que nada al teatro. Y es digamos, bueno, nosotros estamos aquí en Jujuy, vos estás allí en Buenos Aires. Esta cuestión de eh, cómo, cómo hacer, ¿no? Bueno, hacer teatro imposible en pandemia, pero cómo seguir produciendo, ¿no? Espectáculos. ¿Cómo lo manejas vos? ¿Cómo te pegó? Mirá, yo hasta ahora me he venido resistiendo a hacer estas cosas del streaming y cosas por el estilo, porque yo lo que hago son monólogos de humor y para mí la presencia del público, el tener el público delante mío, es parte del accionar, ¿no es cierto? O sea, yo no me considero actor, no es que no me considere, no soy actor, pero no solo no lo soy, sino que además sé que no lo soy. Y no es que yo ensayo algo, sino que yo tengo temas míos, yo los escribo todo y después salgo, tengo un punteo en la mano y hablo de los temas que quiero hablar, pero para mí es muy importante la reacción del otro lado. Si del otro lado hay un silencio largo, esto me hace arrear velas y ver para dónde disparar. Si hay risas me estimula, o ver caras atentas me estimula. Entonces, el tema del streaming hasta ahora me venía produciendo cierto desazón y yo nunca quise hacer, que me han ofrecido cosas acá desde casa, de sentarme yo frente a la compu y empezar a hacer rutinas, porque realmente para mí es muy poco estimulante y me queda la sensación eh, incómoda. De hecho, bueno, ahora vamos a hacer un streaming en un teatro, lo hago porque al hacerlo en un teatro lo puedo hacer con Gabriel Torres, que es mi partener, el músico, Sí, y eso de alguna manera, entre él y los, no sé, las 5 personas que habrá trabajando ahí, genera un microclima que es mejor que estar en mi casa. la- Y me puede permitir jugar, intentar jugar, para mí es un poco un sin red. Yo también muchas veces, por lo general, tengo material que siempre repito y en cada espectáculo voy agregando cositas nuevas o regularmente intento agregar cosas nuevas. Venía con la expectativa, con la idea de lanzarme con todo material nuevo para este streaming y de golpe me agarró un cagazo que dije, no, material nuevo y sin un sin público que me probar. sirva de twister es bonzo total. Así que va a haber algunas cosas nuevas, pero después otras que voy a utilizar ya material, una sublime selección de lo mejor de mi material, diría. Conrado, para vos, ¿vale todo en el humor? ¿Se puede hacer humor con cualquier cosa, con cualquier tema? Sí, sí, yo estoy convencido de que sí. Hay que tener en cuenta que, digamos, el humor es un modo de decir, el humor tiene un contenido, tiene un valor, tiene un peso, entonces uno tiene que saber con qué se está metiendo, Sí, ¿no es cierto? Que uno puede hacer de golpe humor sobre humor negro, sobre determinados temas, sí. pero si yo hago un chiste de humor negro relativo a la muerte de un ser querido de alguien que está ahí presente, es un desubique total, salvo que uno cuente con la complicidad en el humor con eso. Yo Sí. tengo muchos ejemplos de humor negro espantoso que yo disfruté con mi viejo. Mi viejo se murió de cáncer hace 30 años, tuvo 5 años enfermo, y durante toda su enfermedad lo sobrellevamos en gran parte gracias Alum- a- al humor. Me acuerdo de una situación que esto incluso lo he contado, es parte de mi repertorio ya del espectáculo. Estábamos en una comida en la casa de mi viejo, una mesa larga, un montón de gente, él era muy de hacer así reuniones los fines de semana, tenía una casa con fondo.
y estaba él con colegas del laburo, estaba yo con compañeros míos de la facultad, éramos muchos. Y en un momento le estaba hablando con un colega de laburo y un compañero mío de la facultad caza algo al vuelo, lo interrumpe y dice, ¿qué, Miguel, te vas a ir a Alemania? Y mi viejo dice, mirá, no sé, depende, si se firma un convenio puede ser que me tenga que ir para allá. Y este amigo mío le dice, ¿pero qué, para siempre? Y mi viejo dice, no, 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 por 3 meses. Y yo lo miro a mi viejo que estaba sentado al lado mío y le digo, bueno, teniendo cáncer 3 meses puede ser para siempre. Y fue Está muy un bien. silencio, una incomodidad en la mesa, y nosotros dos cagándonos de risa, Bien. donde eso que yo estaba manifestando con humor era mi miedo más grande, era lo que yo más estaba padeciendo en ese momento. Quiero decir, el humor no es chiste, no es ligereza, Claro, era terriblemente profundo, totalmente. pero pasaron más de 30 años de esto y me sigo acordando y me sigo divirtiendo y divirtiéndome también con mi viejo, también divirtiéndose por ese chiste que nos pegaba a los dos en medio del pecho, ¿no? O Totalmente. sea, sí se puede hacer chiste con cualquier cosa. Bien, me encanta esa afirmación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Federico. Te Hola, saluda. Yo creo lo mismo. Ah, me encanta el humor fuerte, humor negro. Bueno, no se debe decir más humor negro porque no es agradable. Yo trato de hacer humor. después vamos a hablar de la correctez política también, Claro, dale. claro, No exactamente, es perfecto. políticamente No es correcto. políticamente correcto porque además es un chiste robado. Sí, no, pará. Eh, Ahora, hay dos referentes, por lo menos para mí, que creo que se puede hacer humor con cualquier cosa. Uno es Ricky Gervais y el otro es Louis C.K., Louis C.K., que bueno, tuvo varios problemas de verdad por cosas malas, no por humor. Para mí Ricky Gervais es casi como inimputable por las cosas que dice y a mí me encanta, no sé qué vos, si vos pensás lo mismo, te gustan, los conocés y los tomás como punto de referencia tal vez para cuando haces humor negro deliberadamente. Mira, a Luis C.K. lo conozco apenas, vi algunas cosas de él que me gustaron mucho. Ricky Tremendo. Gervais sí Tremendo. es un referente, digo, me he visto sus unipersonales de humor y prácticamente todas sus series, disfruté mucho de Office, Extras, este, un poco menos la del enano, que ya un poco por momentos me aburrió, después hubo otra que no me acuerdo cómo se llamaba, que la hacía de un tipo medio retardado en un hospicio, que tampoco, que no me enganché, pero también hay algo de circunstancia y de momento, hay momentos que uno está con más tiempo, con menos tiempo, este, pero es una referencia en cuanto a que es humor que disfruto. Claro. Al momento de yo hacer, no hay una conciencia de tema, de decir, uy, voy a hacer esto que hizo Ricky Gervais. Sí puede pasar de yo ver cómo Ricky Gervais se metió con el tema de la autopercepción, Sí, y pensar que es un hijo de puta, qué sí, bueno que está eso, no con más que Ryan. eso. Digo, lo del humor negro, esta discusión la he tenido varias veces y yo sostengo, donde usar la palabra negro en referencia a lo racial, Claro, o si vos decís estuvo laburando como un negro, donde estás haciendo una referencia a la esclavitud, porque cuando alguien decía labura como un negro, laburaba como un negro esclavo. Digo, eso para mí tiene connotaciones, digamos, delicadas. Pero para mí el humor negro en realidad se refiere a que el negro siempre fue, por lo menos en la cultura europea, que es la que dominó acá, es la ropa de luto. Uno para un entierro, para un velatorio, se viste de negro, lo luctuoso es negro, lo blanco es la virginidad, que esto para mí no tiene connotaciones racistas de ninguna manera. Yo no creo que se hayan elegido. Hay otras culturas donde los colores elegidos son otros, Sí. eh, pero hay algo en la naturaleza que lo que se pudre, una fruta que se pudre va virando al negro, o sea, un muerto se pone negro. Hay algo en el color negro que tiene que ver con la muerte objetivamente y sin connotaciones raciales. Claro. Eh, igual, digo, entiendo que hay cosas que están en boga, pero yo soy técnicamente, políticamente incorrecto. y justo eso, esa palabra quería hablar, políticamente incorrecto. Esta es la última vez que voy a mencionar a Ricky Gervais, pero para mí es importante.
que él habla en una entrevista diciendo yo en los Globos de Oro los bardeo a todos ellos porque ellos son multimillonarios, que van ahí a divertirse y a ser pomposos con sus premios, y la gente que los ve es gente que tal vez no tiene tanta plata, entonces ellos también se merecen reírse a costa de ellos. ¿Vos compartís este pensamiento? Mirá, a ver, lo disfruto. No sé si lo comparto en términos de que Ricky Gervais tampoco es distinto a eso. O sea, cuando uno entra dentro del Star System, uno empieza a ser parte. Uno puede regular, por supuesto, cuánto se involucra, porque vos puedes hacerte conocido y famoso por tu trabajo, pero eso a vos no te obliga a tener que ser parte de la farándula, ni a hacer pública tu vida privada, ni a ir a todos los eventos, alfombra roja que haya. Entonces, desde ahí yo no creo, para mí, desde mi mirada, Ricky Gervais, si yo me pongo en el mismo lugar que él, es un maldito representante de la cultura imperialista acá en los países dominados, con lo cual entre él y, no sé, las películas de Schwarzenegger, la diferencia es un pequeño matiz. Claro. Que digo, esto lo puedo pensar y lo puedo sostener, y sin embargo te estoy diciendo a la vez que lo vi todo y lo disfruto como loco y me encanta, y me encantaría conocerlo, porque estoy seguro que es un tipo con el que voy a tener sintonía. Pero más allá de que su argumentación yo no la comparto, me parece maravilloso que lo haga, y creo que hay que tener unos terribles huevos para hacerlo, porque yo lo he visto muchas veces esto pasar de, qué sé yo, no sé, rock and pop en los principios, que cualquiera se burlaba de Mirta Legrand. Sí. Y de golpe Mirta Legrand te invitaba y tu actitud corporal, física y discursiva se daba vuelta, donde claramente vos estabas hablando desde la periferia y con un discurso contracultural casi de resentimiento, porque al momento de poder pasar a ser parte, ese discurso se silencia. Y yo creo que es mucho más honorable, si siempre hiciste eso, cuando te invita a Mirta, o no ir, o sí ir, Seguir y con el mismo discurso. si podés, si podés. No, por eso yo lo que rescato de este hombre es eso, hay que estar ahí y bardearlos a todos. Eso para mí le reconozco. Digo, yo he hecho cosas parecidas a lo largo de mi vida, de hecho yo me autodenominaba un poco un comediante de riesgo, porque también es esto. Me acuerdo una vez, hace muchos años, me había invitado Gustavo López, porque él se presentaba se asociaba, digamos, era una lista del radicalismo que iba a acompañarlo a Aníbal Ibarra. Entonces hacían una cena y me invitó si yo no quería ir de presentador y me dice, y prepárate algo sobre los radicales. Oh, Bueno, dale, encantado. Entonces, preparé el material, voy al restaurante donde iba a ser, era un restaurante gigante, todo embanderado con banderas radicales. Yo lo veo y digo, Qué digo, che, momento. Gustavo, me gustaría que veas un poco lo que preparé. Y él me dice, nada, nada, te conozco, vos dale tranquilo, vos dale tranquilo. para que... Y bueno, lo hice. Hice las presentaciones, todo, y de momento empecé a hablar mi monólogo sobre los radicales. Yo primero veía las caras de oprobio, y después la cosa se fue soltando, se cagaron de risa, y después muchos me vinieron a decir al final, al principio te quería cagar a trompadas, y después me encantó. Pero ese momento, el Claro. te quería cagar a trompadas, es el momento del filo, porque capaz que no te dejan llegar a la parte de que les encanta y te cagan a trompadas. Hacerlo Este, ahora sería complicado porque, bueno, no hay mucho de qué hablar. no, no, yo esto, mira, y ahora que lo estoy diciendo, capaz que esto lo incorpore para el espectáculo del sábado que viene. Esa parte. Contanos un poquito sobre este espectáculo nuevo tuyo, por más que tenga cosas que ya... No, mira, el tema es así, con Gabriel Torres nos conocimos hace unos cuantos años, y hace principios del 2018 empezamos a hacer juntos un espectáculo que se llamó Unidos y Dominados, Me acuerdo. que básicamente estamos los dos en escena, yo hablo 5 o 6 minutos, o sea, hablo lo que dura una canción. Él canta una canción, yo hablo, él canta una canción y vamos pasando la posta, y mientras tanto también vamos medio
interactuando entre nosotros, esto muy liberado a la improvisación, digo, no es que tenemos un guión rígido, simplemente estamos ahí y compartimos ese momento. Y esto lo hicimos durante, te digo, todo el 2018, todo el 2019. El último lo hicimos fue en un centro cultural en Morón en enero de este año, y después se cortó todo. Entonces ahora vamos a volver a hacerlo en el Centro Cultural Mujica por streaming. Entonces le cambiamos el nombre y es Unidos y Distanciados, para que ya desde el título cumplamos con los protocolos vigentes. Donde básicamente va a ser Unidos y Dominados, con algún material nuevo, justamente desde mi parte, haciendo referencia al tema de la cuarentena y algunas cosas relacionadas con eso, de los anti-cuarentena también. Claro. Tengo material nuevo también que habla de la meritocracia, y Gabriel también va a presentar algunas canciones nuevas. Digamos, el espectáculo son más o menos 6 entradas mías y 7 canciones. Es una cosa así, que dura hora y cuarto. Pretendemos que dure hora y cuarto. Muchas veces nos fuimos al carajo y terminamos durando, qué sé yo, 1 hora 45, que a mí me parece que es un exceso, que es un abuso para el público. Si bien nunca nadie se levantó y se fue, pero me parece que hay una dosis donde uno disfruta y una dosis donde uno ya como público empieza a estar pensando, uy, tengo que llegar a casa y tengo que lavar la ropa, ¿viste? Te empiezas a como a distraer. Claro, claro. Te quiero preguntar, después vamos a seguir hablando un poco también de tu espectáculo. ¿Vos tenés alguna opinión sobre los humoristas, stand-uperos, sin nombrar a ninguno, que hacen lo que se llama humor básico, o ya sea escatológico, demasiado blanco, que es como ir a lo seguro, o está todo bien, o no se la juegan? Yo creo que son temas personales y que son temas, etapas, digamos. Yo empecé a hacer humor hace muchísimos años, yo empecé haciendo monólogos de humor en la radio, y siempre envidiaba a los tipos que yo veía que subían a una escena y repetían un material, porque yo hacerlo en radio significaba escribir un guión, debut y despedida cada semana, o sea, presentaba el material y al momento de hacerlo ya era material viejo. Después yo fui muy relacionado con el rock, presentando bandas, tuve que subir a escena, hacer presentaciones, ahora me fui convirtiendo en presentador, y en algún momento pude fusionar las dos cosas y empecé a hacer mis monólogos de humor. Primero empecé en varietés, después empezó la moda del stand-up acá, por eso yo siempre marco la diferencia y digo monólogos de humor. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Pero yo en un momento hice un taller de stand-up, me vinculé con el mundo del stand-up en Buenos Aires, ahí el Paseo de la Plaza, que es el epicentro, conozco a muchos de los comediantes, muchos son amigos, y había un fenómeno muy particular que se daba en ese momento, que era este: vos hacés un taller de stand-up y salís del taller con una rutina propia de 10 minutos, 12 minutos. O sea, se juntan 5 amigos, 5 compañeros de taller, y entre los 5 tienen armado un espectáculo. Van a la sala y la sala explota, porque la mayoría no tiene antecedentes de escenario. Entonces, qué sé yo, un tipo labura, no sé, en la ventanilla del correo y le dice a los compañeros, che, voy a estar en el Paseo de la Plaza haciendo un espectáculo. Sí. Entonces cada uno de los 5 lleva 15 tipos, la sala explota. Claro, Jenny. El material es el material que prepararon en un taller, donde, digo, cuando se hace el humor, culo, caca, teta, digo, yo no digo, no es que a mí no se me ocurra, a mí es lo primero que se me ocurre. Digo, es como básico, Y de funciona, además. digo, es un recurso. Digo, si vos ves que el público está medio pinchado, de golpe metés un culo y la gente se ríe. Digo, para mí, yo muchas veces los veo y no me causan gracia, no me causa gracia cuando yo me veo venir el remate, no me causa gracia la reflexión profunda sobre algo que no lo amerita, pero digo, hay tipos que el material que hacen me parece... Esto es posible, por ejemplo, un amigo, Guillermo Celsi, él tiene una cantidad de chistes tontos que yo no lo puedo creer
y lo veo y lo disfruto y me mato de risa y yo digo, si yo hiciera ese chiste sonaría horrible. Y él lo hace con un talento, con una gracia, con una onda que me quedo horas mirándolo y lo disfruto y me encanta. No hace todo material así, pero digo, tiene mucho. Me acuerdo que decía, no sé, soy el rey de los entretenedores y sacaba 2 tenedores del bolsillo y se ponía así. ¿Viste? Cosa que yo digo, yo no me animaría a hacerlo. Y él lo hace y lo hace bien. Y lo hace bien porque la gente, el público se ríe y yo como público, que me parece que yo eso no lo haría, yo como público viéndolo a él lo disfruto como loco. Entonces digo, tampoco hay una vara. Yo muchos años trabajé junto con Daniel Campomenosi. Daniel Campomenosi era uno de los prepu. Sí. Él sí es actor, y hacíamos un espectáculo donde yo hacía mi material y yo le escribía el material a él, o mejor dicho, escribíamos su material juntos. Él venía con una idea de algo que quería hacer y yo se lo iba haciendo. Y llegó un momento donde yo escribiendo sabía qué chistes para mí y qué chistes para Dani, donde había chistes que él podía hacer y en él brillaban y lucían y que si lo hacía yo no, y cosas que yo decía que si la decía él podía dar la sensación de que se había ido a la banquina terriblemente. Claro. Entonces digo, el equilibrio es muy difícil, y digo, y cito nombres porque me parece que es un hecho interesante y que en definitiva hay 2 cosas que terminan definiendo. Uno, o 3. Una es si al público le agrada, o sea, si vos lo haces y al público le agrada, es tu público, me parece que está bien. 2 sería ver quién es ese público, porque también eso en algún momento uno debería cuestionárselo. Y por último, si a vos te gusta lo que estás haciendo, para mí mi límite es ese, si yo me veo haciendo algo, o me pasó con material que en algún momento di de baja, porque yo ya escucharme diciéndolo una vez más me parecía que ya estaba, que yo ya, eso que estaba contando no estaba hablando de mí, sino que estaba hablando de mí cuando tenía 36 años, Claro. y ya pasó mucho tiempo. Conrado, volviendo a tu espectáculo, pregunta doble, justo dijiste la palabra límite. ¿Cuáles son tus límites? O sea, ¿con qué cosas no solamente no podés bromear, sino con qué cosas no te reís? Como que decís, no, esto es muy oscuro, esto no me gusta, esto se va al carajo, no me gusta, no haría chiste con esto. Y contanos con qué nos vamos a encontrar en tu espectáculo, además de los chistes de pandemia o tal vez de anti-cuarentena, en general, ¿no? Bueno, yo creo que para mí no hay límite de temas en el humor, sí lo que el límite es la bajada de línea. Es decir, eh, qué sé yo hace muchos años estoy vinculado a los organismos de derechos humanos y muchas veces circula el humor negro y tengo anécdotas de sobrevivientes de las cosas de humor negro que sucedían estando presos, Detenido. y que el humor negro era lo que les permitía justamente sobrevivir. Esas anécdotas te las cuentan y te cagás de risa, pero es una risa relacionada con el horror. Ahora, si uno hace un chiste sobre los desaparecidos, descalificándolo, rebajándoles el precio y qué sé yo, no es el tema, es el qué estás diciendo, o sea, hay un tema de contenido. Yo di muchos años taller de humor, yo decía, el humor es un modo de expresión como puede ser la poesía. Yo puedo describir un paisaje, una calle de mi barrio poéticamente. También la puedo describir con humor, a través del humor. Claro. Es una forma de expresión. Entonces, lo cuestionable no es el tema en sí, sino qué es lo que vos estás diciendo. ¿Qué es lo que vos estás diciendo? Para mí es eso. Hacer humor sobre la muerte me parece que es un gran tema. O sea, la obra de Woody Allen, una de las columnas es la muerte. Claro. Las enfermedades, el miedo a la muerte, el miedo a las enfermedades, me parece que son temas que nos atraviesan. Ahora vuelvo un poco a lo que dije al principio. Si vos estás con alguien que se acaba de enterar que tiene un cáncer, yo no sé si es el mejor momento para ir a hacerle un chiste. Tal vez sí, depende de la persona. Me acuerdo mi viejo, mi viejo no era humorista, era ingeniero, pero tenía mucho sentido del humor. Cuando estaba internado en el hospital, ni bien le habían encontrado el cáncer, él estaba en el hospital, en la camilla,
viene a la mañana la enfermera y él le dice, ¿qué me dijeron que tenía Capricornio, Piscis, qué era? Y la Por- enfermera se puso blanca, y después se cagaba de risa. Digo, se puede hacer chistes con eso, a mí no me parece que esté mal. Sí, el límite, ahí se me ocurre uno, que es la sensibilidad del otro. claro. Ahora, si es un hipersensible que va a un espectáculo y se jode, se siente molesto por algo, No, bueno, no vaya, pero, no vaya. pero si vos sabés de algo, digo, hay temas donde yo no me metería por eso, qué sé yo. Eso para mí determina mucho. También es a la inversa. Digo, qué sé yo, hacer un chiste de judíos cuando no hay judíos me parece que es como casi, no digo antisemita, pero Rosa. tiene Ahí en el palo. un tufillo que no me agrada. Ahora, hacer chistes de judíos frente a una audiencia de judíos me parece que sí tiene mérito. Claro, claro. Tiene mérito porque es eso. Como tu monólogo de los radicales, digamos. Claro, claro, también tuve una experiencia con la colectividad judía. Una vez habíamos, eh, llamó un comediante, amigo, él de la colectividad, que había conseguido para actuar, fuimos tres, dos no judíos y él, a un encuentro que había de universitarios judíos que se hacía, no me acuerdo, en un barrio en la periferia de Buenos Aires. Entonces fuimos ahí, una audiencia, habría 200 pibes, pibas, y yo me había enterado que había, eran argentinos y uruguayos. Entonces cuando empiezo digo, che, supe que también hay argentinos, pero también hay uruguayos, y de un sector, sí, nosotros. Digo, me quedé muy sorprendido porque yo sabía que en Uruguay había negros, pero no sabía que había judíos. Fue y después carcajada de risa, ¿por qué es esto? Porque es humor, y porque además también, y esto es otro tema que es interesante, que es cuando uno hace humor, uno muchas veces se pone en un lugar como, eh, qué sé yo, cuando Nabokov escribe Lolita, de un tipo de 40 años que se Sí, sí, enamora de una chica de 9, no sí. es que Nabokov pensara eso o le pasara eso, tal vez sí, pero yo pienso que no, que es un escritor que se está poniendo en un personaje La piel del para personaje. para encontrarlo. Y el humor también tiene mucho de eso, donde yo muchas veces hablo como desde un tipo mucho más egoísta y miserable de lo que yo soy en realidad, pero que me parece que es un buen lugar para criticar a una sociedad que yo la veo así individualista y miserable. Claro, no todos son. Entonces, eso. Bueno, tampoco está confirmado eso, ¿no? Lo de Lewis Carroll. ¿Qué cosa? ¿Cómo, cómo fue, Conrado, hacer humor durante el gobierno de Macri? Después de 12 años de kirchnerismo. Mira, yo creo, y esto es muy controversial, pero cuanto más choto y más represivo es un gobierno, más florece el arte, Claro, no solo el humor. Eh, digo, yo creo que como el arte libera, como el humor libera, sí, frente a una cosa así, te permite lo que me pasaba, me pasó también con el menemismo. claro. Eh, eh, lo más terrible es que a veces uno le cuesta competir con la realidad. Cuando vos te mandás un chiste, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez yo había hecho era una presentación, fines de los 80, principios de los 90, recién estaba Menem, pero no era sobre Menem el chiste, nos habían invitado con el programa de radio a una presentación, una entrega de premios, entonces yo saqué del bolsillo un papel y empecé a leer un discurso que no tenía nada que ver, digo, perdón, no, me equivoqué de discurso, guardé y saqué el discurso verdadero que iba a leer. Un gag. Y después, 3 semanas después, le pasó a Menem, en serio, que había ido a Formosa y dijo Chaco, Chaco y dijo Sí, Formosa. sí, sí, sí. Que yo decía, boludo, yo lo pensé como un gag, como un sketch, pensadito, funcionó bárbaro. Y el presidente va y lo hace, pero de inimputable. Claro, claro. Entonces, y con Macri lo pasaba lo mismo. Donde la Digo, Rúa. Sí, hay frases de Macri que
esta última que salió, donde no logramos el logro de la logración, del logramiento, que vos decís, es muy difícil competir con esa, no sé cómo calificarlo, con esa cabeza, con esa mente. Pero para mí no restó para nada, para mí no restó para nada. Es Sumó, más, se sumó. sumó y aparte nos amalgamó mucho a, en mi caso, yo soy arquitecto también, arquitectos peronistas, humoristas peronistas, artistas peronistas, periodistas peronistas, nos fuimos amalgamando todos frente a la opresión permanente, a la persecución, a la mentira, a la descalificación, Claro. a los trolls. Y para mí todo eso fue Toda resistencia. una resistencia y un fortalecimiento, porque a mí me pasó muchos periodistas que yo conocía, que me conocían, que cada uno sabía quién era el otro, porque uno se conoce de años de estar en los medios, Sí. y que capaz si nos cruzábamos en una marcha nos saludábamos porque cada uno sabía quién era el otro, pero nunca habíamos tenido un vínculo personal. Y estos 4 años de Macri hicieron que sí, que yo con muchos de ellos ahora tengo un vínculo personal, me puedo mandar un mensajito, pedirle un teléfono, hacerle un chiste, preguntarle por alguna información que me llegó, chequear si es cierta. Eh, Digo, se construyó algo que para mí es muy positivo. Tengo también, es un material, tengo mucho material que está apuntado, que no termina todavía de tomar forma, si va a ser una nota escrita, si va a Sí. ser un monólogo, pero una cosa que yo había escrito en su momento, que es el listado de las cosas que tenemos que agradecerle a Macri. Yo aprendí a ser agradecido y hay cosas que se las tenemos que agradecer a él. Recordemos la fecha y hora y dónde podemos ver el streaming tuyo, Conrado, y de Gabriel. Oficialmente, esto se va a estrenar el sábado que viene, sábado 14 a las 21 horas, a las 9 de la noche. Sí. Y las entradas se pueden comprar en www.revistamujica.com.ar. Bien. La entrada cuesta 400 pesos y el espectáculo después queda, quien tenga la entrada, queda creo que 48 horas, quiero decir, si no lo Para puede ver el volver a sábado, ver. lo quiere ver a la medianoche, lo quiere ver 3 veces, se puede hacer. Bien. Para mí, por eso, es una nueva experiencia en cuanto a la limitación esta de yo no tener al público, pero por otro lado es esta particularidad de poder estar con público en Jujuy, con público en Córdoba, con público en lugares del país donde todavía no pudimos ir, Claro. y no pudimos ir porque, si bien nuestro espectáculo es mínimo, porque somos dos, yendo a un lugar donde hay sonido, nosotros dos podemos ir en un auto donde llevamos la guitarra, los caballetes, todo el equipo que usamos en esta escenografía, digamos. Sí. Pero para solventar un viaje en auto a Córdoba desde Buenos Aires y volver, más la estadía, más las comidas, tiene que ser una producción que sostenga, porque si Claro. no es imposible. Claro, Entonces, claro. bueno, el streaming nos permite ahora esta maravilla de poder llegar de alguna manera, aunque sea virtual, Claro. y que tal vez pueda ser un primer paso hacia que en otros momentos tengamos la posibilidad de ir presencialmente. Bueno, vos tenías que decir algo. No, se me ocurrió un chiste, pero se lo voy a decir fuera del aire. Ah, bueno. Bueno, ahora cuando terminemos la entrevista vamos a escuchar Vas a volver, que es un tema de Gabriel Torres dedicado a Cristina Fernández de Kirchner, a la cual desde La Verdad de la Milanesa venimos bancando desde marzo del 2016 que empezó este programa y seguiremos haciéndolo. Te Este agradezco fin de muchísimo. semana, Sí, perdón, este fin de semana que Cristina vuelve a la presidencia, dicho sea de claro, paso. claro, es dedicado a la vuelta a la presidencia de Cristina. Te agradecemos, Federico, el Loco, yo, toda la producción de La Verdad de la Milanesa, este contacto. Y bueno, lo vamos a recordar el próximo sábado para que nuestros oyentes eh, no se olviden de que a las 21 tienen tu espectáculo que se llama Sí, Unidos y Distanciados. y las canciones de Gabriel, ahora van a escuchar una muestra que para mí es un gran hallazgo. Si lo estoy haciendo con él es porque las canciones que hace son bellísimas,
me gusta las letras, lo que canta, la música, realmente este tema es un golazo y hay mucho material más que también lo pueden buscar en las redes o bien vernos el sábado con él tocando en vivo con su guitarra, claro. Bueno, como decimos en el ámbito teatral, mucha mer, y seguramente próximamente nos volveremos a encontrar vía WhatsApp o Zoom, Streaming o streaming, Facebook. sí, en algún lugar. Así que bueno, ¿Cómo? gracias Conrado Geiger por esta eh, entrevista, charla amena para la verdad de la milanesa. Gracias a ustedes. Esto recién empieza.